no hay. Uh-huh. Y después el tratamiento, porque usted decía que es, o sea, es malformación anorrectal como algo general, pero tiene particularidades, ¿no? ¿Cómo se tratan? Como te decía antes, las malformaciones anorrectales, por eso la asociación que Luciana ha fundado y está trabajando tan enfáticamente se llama AMAR, malformaciones anorrectales. Es un espectro de malformaciones. Hay aquellas muy sencillitas, en la cual el recto está muy cerquita de la piel, sí. Basta sacar de esa piel y hacer construir un anito, y ya uno resolvió el tema. Claro. Y hay otras malformaciones, en cambio el recto está mucho más alto, no llega sino hasta 4 o 5 centímetros del nivel del cutáneo de la piel de la zona de la cola, que se llama periné. Entonces la resolución es mucho más compleja. Hay una malformación femenina que se llama cloaca, que es un nombre feo porque nos remite a la cloaca, pero sí. Se llama así, como tienen las aves, donde confluye en un solo agujerito, en un solo conducto, en un solo canal común, la vejiga, la vagina y el recto. Sí. El tracto genital, el tracto urinario y el tracto digestivo. Y la reconstrucción de eso sería el grado máximo de cirugía que en estas malformaciones existe. O sea, hay malformaciones, como dije al comienzo, muy sencillitas, de 20 minutos de cirugía, y malformaciones de 12 horas de cirugía para reconstruir. Claro, y la detección temprana, por el caso de Luciana, que siempre nos ha contado con su hijo, recién a los 19 meses, ¿no? Pudieron tener un diagnóstico. Sí. Hoy están como más pendientes también de que la detección sea más temprana. Eso es lo que todos intentamos. El pionero de esto fue justamente Alberto Peña, que fue el que difundió más la importancia del examen del periné. El periné es la cola de un bebé que nace. Claro. ¿Sí? Entonces, todos los neonatólogos, inclusive las enfermeras de neonatología, pediatras en general, tienen que saber cómo se ven las malformaciones. Yo ayer, cuando hablaba en el hospital de acá de Tandil, les decía que la importancia de la semiología perineal, o sea, la importancia de observar, y con la observación simplemente de la cola de un bebé, uno puede detectar inmediatamente, casi con seguridad, el 80% de las malformaciones. Claro. Simplemente observando. Y los grandes errores que uno puede cometer cuando rememora y pregunta por qué han ocurrido es por falta de observación. La inmensa mayoría de las malformaciones, si uno las busca, las encuentra simplemente observando. Observando, sí. Claro. Y a partir de ahí, una vez que se observa, que se detecta... Hay malformaciones que deben ser resueltas, o son simples o más fáciles, pueden ser resueltas y deben ser resueltas en el periodo neonatal inmediato con una cirugía directa sobre la cola. Se llama anoplastia. ¿Siendo tan chiquitos sí, se sí, puede? Sí. Tiene que uno operarlo porque a veces los chiquitos no tienen por dónde hacer caca. Claro. ¿Verdad? Entonces tiene uno cierta urgencia inclusive a operarlo. Sí, sí, sí. Pero a veces inclusive cuando la malformación no es tan fácil, no es tan simple y es más invasiva la cirugía, necesitamos una colostomía. Eso significa un ano contra natura temporario, o sea, derivar el tránsito intestinal a una bolsita en la panza del bebé que recolecta su materia fecal y a los 3, 4, 5, 6 o 10 meses, depende de la malformación, se la corrige sin que todavía por allí pase nada de materia fecal, y después sí se cierra la colostomía y se restablece el tránsito. El tránsito normal. Eso es la cirugía, digamos, el esquema, grandes rasgos de la cirugía. Aquellos pacientes que pueden ser operados en el periodo neonatal por una anoplastía, o aquellos pacientes que necesitan una cirugía de mayor envergadura, que son diferidos a mayor edad, a 2, 3 meses, 4 meses, depende de cada cirujano, la experiencia que tenga. Cuanto más experiencia uno tiene, uno puede operar más precozmente, y eso es mucho mejor. Claro. El resultado es mucho mejor. Acá lo que se trata es defender la continencia futura del bebé, de la persona, defender su actividad, sus habilidades de poder controlar su materia fecal, que eso es muy importante. La incontinencia fecal es una discapacidad grave. Claro. Y es una discapacidad oculta. Entonces, la gente que tiene un niño que no controla sus esfínteres no lo cuenta, no refiere.
Si cuenta que tuvo una apendicitis o que tuvo... Sí, una varicela, tal cual. Pero jamás va a contar que tiene una disfunción, una discapacidad que le impide controlar sus deposiciones. Y entonces la cirugía de las malformaciones básicamente se centra en tratar de respetar lo que el organismo tiene como elementos para darnos la constipación, que no son solamente los músculos esfinterianos, es todo el árbol neurológico, la médula espinal, el cerebro, el entrenamiento, etcétera. Claro. Preservar eso para que el niño pueda tener la mayor continencia posible y que eso va a depender, de eso va a depender su calidad de vida. Un chiquito que no tenga continencia tiene una pésima calidad de vida. Y en este caso, cuando hay intervención, estas cirugías, ¿se puede reconectar todo y ya está? ¿O pueden quedar secuelas o hay que seguir trabajando durante años después? En general, si uno hace un diagnóstico precoz y adecuado y la cirugía en tiempos adecuados, que hoy en día, repito, son cada vez más precoces, una vez que uno cerró la ostomía, que generalmente son 45 días después de la cirugía reconstructiva, después de ese periodo de tiempo, obviamente estos chiquitos tienen un tiempo más prolongado hasta que pueden tener un entrenamiento esfinteriano adecuado. No cumplen las etapas de edad de los chiquitos que no han tenido esta malformación. Pero la gran mayoría tienen una buena calidad de vida porque hay muchos recursos, para aún aquellos que tienen malas condiciones primarias de continencia. Hay chiquitos que no tienen buena inervación en sus músculos, hay chiquitos que no tienen buena percepción, o sea, lo que se llama la sensorialidad, porque uno dice, perdóname que me extienda, pero esto me parece importante. Uno dice, tengo ganas de hacer caca. Y entonces busco un momento socialmente adecuado, voy al baño, me siento y hago mi caca. Listo. Eso lo tomamos como algo súper fácil, súper natural. El famoso control de esfínteres, o sea, controlo, ¿no?, el momento. Para que eso ocurra en un ser humano se necesita una arquitectura y una ingeniería biológica monumental. Primero tenés que tener receptores de presión que te indiquen a tu cerebro de que tenés tu recto ocupado. Después tenés que poder, si tenés una contracción rectal, tenés que tener suficiente actividad motora para controlarlo. Y después tenés que tener una buena actividad motora para aflojarlo y para poder tener tu deposición. Todo ese mecanismo es muy complejo. Entonces, los chiquitos que nacen, por ejemplo, con la espina bífida, que es otro grupo enorme de pacientes con el mielomeningocele, que son chiquitos que tienen alteraciones neurológicas en su médula espinal congénita. Esos chiquitos tienen déficit de continencia también, porque es la parte neurológica la que falla. En cambio, los que estamos hablando aquí son los chiquitos que tienen malformaciones anorrectales en que le falla la anatomía anorrectal. Uno puede reconstruirla y ponerla a funcionar, y en la mayoría de los casos con buenos resultados. Y los que tienen malas condiciones primarias, porque tienen muy poco desarrollo muscular esfinteriano o tienen de por sí malformaciones de su parte neurológica, los podemos ayudar para que tengan una buena calidad de vida, aunque son básicamente chicos que tienen déficit de continencia. Fernando, ¿y esto se trata en todo el país? ¿Las cirugías se hacen en todo el país o todavía no? Sí, en todo el país hay siempre cirujanos que tienen, no diría que la experiencia para las malformaciones más complejas, por ejemplo, no tiene tampoco ningún sentido, y eso sería también un mensaje importante a dar. No tiene ningún sentido que un cirujano en un pueblo o en una ciudad de 1 millón de habitantes que tiene la posibilidad de tener una cloaca cada 5 años o cada 10 trate de operarla. Es mucho más útil para la sociedad que él la derive a los pacientes a los centros de mayor complejidad, pero que sí se puedan resolver los casos simples. Entonces, uno trabajando en el Hospital Garrahan, como yo trabajé durante 15 años, uno decía, pero este chiquito, ¿por qué lo mandaron acá? Si esto era tan sencillito de resolver, ¿por qué lo hicieron a esta familia perder su trabajo, perder tiempo, un pasaje, esperando, qué sé yo? Y vienen al hospital, no tienen dónde estar, tienen que estar... Sí, es toda una complicación. Sí. Entonces, el país nuestro debería estar planificado para sí tener centros de alta complejidad que reciban casos complejos y que en las distintas regiones haya posibilidad de resolver los casos de mediana complejidad y en todos lados los de baja complejidad. Claro. Fernando, mencionabas la enfermedad de Hirschsprung, ¿así es? Sí. ¿Qué es? La enfermedad de Hirschsprung es otra patología bastante prevalente que se trata de
lo que se llama megacolon congénito. Nuestro intestino se mueve como una lombriz, con movimientos peristálticos. También asumimos que eso es normal, pero para que eso ocurra, el intestino tiene que tener una inervación, tiene que tener células nerviosas que coordinen esos movimientos peristálticos, esos movimientos que sean propulsivos y que hagan que nuestro intestino sea en realidad una cinta transportadora que transporte. Cuando esa inervación del intestino en algún lugar falla, ese pedazo de intestino se convierte en algo obstructivo, que no funciona, no se contrae, es rígido, es espástico y no transporta. Esa es una cinta transportadora que le falta motricidad, digamos. Sí. Nuestro intestino tiene entonces estas células para formar lo que se llama el sistema nervioso entérico o sistema nervioso autónomo. Hoy está muy de moda porque hay muchas cosas que tienen que ver con ese sistema nervioso. Eso es una población de células que provienen del tejido nervioso del embrión, que se van como sembrando desde la 5ª semana de gestación hasta la 12ª. El intestino se va poblando de esas células. Si esa siembra, si esa migración, si esa disposición de las células no ocurre en forma normal, algún sector cercano al ano, cercano a la cola, que puede ser de 15 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros, o a veces todo el intestino grueso, todo el colon, carece de esas células. Y esos sectores se convierten en no transportadores, son obstructivos. Entonces el paciente no tiene deposiciones apenas nacen. Un bebé nace y debe eliminar el meconio, que es la materia fecal del recién nacido, esa caca negra color petróleo normal. Lo debe eliminar dentro de las 48 horas de nacido. A veces ya inmediatamente el parto eliminan eso, o a veces incluso en los últimos días del embarazo, antes de nacer, eliminan eso. Cuando eso no ocurre, ya tiene que eso ser un semáforo de alerta. Este chiquito no eliminó meconio. Eso en el tiempo, claro. Y después su panza se comienza a hinchar, la distensión abdominal, y después si la cosa continúa, comienza a tener vómitos. Primero vomitará saliva, después vomitará verde, lo que se llaman vómitos biliosos. Entonces la conjunción de falta de eliminación de meconio, más distensión abdominal, que se hincha la panza, más los vómitos biliosos verdosos, es la tríada que tiene que hacer sospechar de que algo está ocurriendo en ese bebé y obtener entonces una radiografía simple de abdomen. Con eso ya uno puede tener una primera aproximación. Aquí hay una oclusión, o sea, está tapado el intestino bien cerca de la cola. No es una obstrucción que esté cerca del estómago, sino cerca de la parte final de nuestro intestino. Y entonces allí uno puede hacer un colon por enema, que significa simplemente poner un contraste radiológico por la colita del bebé para ver cómo está dispuesto su intestino y qué forma tiene. Esta enfermedad, la enfermedad de Hirschsprung, tiene una disposición bastante característica de tener ese segmento que decíamos que carece de células. Es un segmento que se llama segmento estrecho. Entonces el radiólogo, o mejor dicho el cirujano, porque eso yo creo que lo debe hacer el cirujano, puede verlo. Y entonces el segundo paso sería hacer de eso una biopsia. Una biopsia significa tomar una pequeña cantidad de tejido, una muestra, claro, ¿sí? Y ver si hay células o no hay células. Si no hay células, él ya tiene ahí toda la tríada necesaria: la clínica, la radiología y la histología, o sea que sería la parte microscópica. Sí. Que en eso en nuestro país también estamos carentes y que eso también sería bueno modificarlo, porque ahí tiene un rol fundamental el patólogo. Y en Argentina tenemos una carencia de eso. Hay, yo diría, 4 o 5 patólogos en todo el país que tienen suficiente exposición como para hacer un diagnóstico de certeza. Entonces muchas ciudades del interior, Tandil inclusive, tienen esa carencia de no tener un patólogo que les pueda informar si el paciente tiene o no tiene esas células necesarias que se llaman células ganglionares. Entonces es un impedimento al desarrollo también de la cirugía, porque esos pacientes tienen que ser derivados. Eso mismo ocurre en toda la Patagonia Argentina. Claro. Prácticamente hay un solo patólogo en el norte de la Patagonia que es confiable en cuanto a su diagnóstico. Todo el resto, para el sur, no hay nadie. Entonces, todos los pacientes que tengan esa duda diagnóstica tienen que finalmente ser remitidos para ser biopsiados lejos de su casa, cuando debería ser opuesto. Debería tener uno regionalizado, regional, claro, exactamente, y poder
los patólogos que sí están entrenados, tener oportunidad de entrenar gente. Yo estudié en Canadá, por ejemplo, y ahí es un país tan extenso como el nuestro. Tal cual, sí. Y bueno, y ahí había, en el Hospital de Niños de Toronto, había un servicio de patología que siempre había gente del interior del país. En los territorios del norte, por ejemplo, que son enormemente extensos, había pocas ciudades, pero los patólogos venían a entrenarse al hospital central, digamos. Acá deberíamos hacer un poco lo mismo, de tratar de que haya patólogos en todas las ciudades, no en todas, pero por lo menos en una región, en las ciudades más importantes, para que los pacientes no tengan que ser derivados. Claro, tan extenso, digo, de la Patagonia a la ciudad de Buenos Aires, del norte, lo mismo, ¿no? Fernando, ¿y cómo